a la escritora Virginia Mórtola. Buenos días. Buenos días, buenos días. Virginia, vivís en El Pinar. Vivo en El Pinar. Realizaste un máster de libros y literatura infantil y juvenil en la Universidad de Barcelona. Ahí empezaron a confluir varios intereses: el periodismo, el psicoanálisis, los niños, los talleres de escritura. Sos docente de literatura infantil en la Universidad Católica. Sí, todo sí, todo sí. Coordinás talleres de expresión escrita para niños y niñas y tenés una columna en Del Sol, en el programa No Toquen Nada. Sí. Unas cuantas actividades, Sí, ¿no? sí. Y además tengo una hija. Soy madre. Perfecto. Virginia, vos misma escribiste sobre ti. Empecé Ciencias de la Comunicación y luego de un año dejé. Entré en Magisterio y a los 6 meses dejé. Me anoté en la licenciatura en Letras y a la mitad de la carrera dejé. Me sentía una abandonadora. Decidí estudiar Psicología y esta vez sí me recibí. Apenas salí de la facultad me formé como terapeuta infantil. ¿Y cómo empezó la literatura? Bueno, sí, pensarlo, a veces uno trata de encontrarlo en un mojón que tiene que ver con los libros, pero en realidad yo después de tiempo de pensarlo me parece que empezó antes, mucho antes, cuando unas tías mías me contaban historias medio terroríficas, pero eran historias de la familia. Ajá. Pero me parece que la literatura, en mi caso, empezó con las narraciones orales de cuentos familiares bastante parecidos a la ficción, incluso de ficción como traídos a la realidad. Y después, bueno, hubo caminos más como de estudio, pero lo que me parece que lo que me enganchó viene de allá lejos. ¿Y empezaste a escribir ya directamente literatura infantil o probaste con otras? No, en realidad, lo primero que publiqué fue La Ventana del Papel en el 2018, o sea, soy bastante nueva en el mundo de la escritura, pero antes escribí algún cuento, alguna cosa, pero cuando me pensé escribiendo un libro, todas las veces, hasta ahora, fue para niños. Igual este año va a salir un libro para adultos. Ah, mirá, perfecto. ¿Cuándo sentís que está terminado un cuento? ¿Cómo es ese proceso? Es muy difícil. Nunca termina del todo. Hay un momento que termina, que es en el que la historia que estoy contando ya llega como, un primer momento, al final es cuando lo que estoy contando ya llega como a un lugar que es un lugar que me conmueve y que siento que tengo que despedirme. Pero después hay otros, no se terminan, ¿verdad? Porque después siempre vuelvo a leer, vuelvo a corregir, cambio cosas de lugares, pero como quien dice que la estructura y el núcleo ya está ahí. El primer final es cuando la estructura y el núcleo ya está ahí, lo otro es como acomodar sobre lo que ya está hecho. Y a diferencia de una obra de teatro, por ejemplo, que uno puede ir proponiendo cambios, cuando entra a la imprenta el libro ya está. Ya está. Sí, no hay manera, ¿no? Igual nunca sabés cómo se lee, ¿no? Porque así como cuando los actores en el teatro interpretan un personaje y le dan como su propio brillo, vamos a decirle, el lector cuando lee también le da como una lectura particular al texto y quizá no tenga nada que ver con mis intenciones. Nunca se sabe, hay que se independiza. ¿Falta crítica, análisis de la literatura infantil? Bueno, creo que sí, que falta formación en nuestro país, y falta crítica, pero también pienso que hay una gran efervescencia. Hay algunos medios que tienen una difusión específica de la literatura infantil y hay algunos pilares, algunas personas, Dinora López Soler, por ejemplo, Rosana Peveroni, ahora está Johanna Holtz, que también difunde, bueno, yo que trato de difundir, y hay grupos nuevos que están surgiendo para promover como los encuentros de pensamiento. Claro. Se menosprecia esta literatura en el sentido de decir... Es menor como los menores. Bueno, fue una de las discusiones en los inicios cuando surge como campo de estudio específico en la literatura infantil, que eso fue allá por los 60, 80, hace muy poquito en realidad. No quiere decir que ahí nació la literatura infantil. La literatura infantil surgió cuando surge la idea de niño, pero cuando se empieza a estudiar especialmente,
sí, había la primera gran batalla, digamos, era posicionar a la literatura infantil como literatura. Lo que la hace es literatura y que tiene un lector específico, claro, que bueno, sí, que son los niños, pero no por eso tiene que ser una literatura, claro, menor ni subestimada. Claro. Más bien todo lo contrario. ¿Sabes que yo pensaba, por ejemplo, en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País, sí, de las Maravillas, que tuve la oportunidad de dirigir una puesta en escena? Es decir, hay una visión tranquilamente para niños y hay otra visión, sí, que, es decir, sí, sí, que habla sobre el tiempo, sobre la realidad, sobre, ¿no?, el espejo, digo, hay... sí, capas de sentido. Claro, me parece claro, que claro. La literatura que es para niños es para todos. Quizá haya literatura que capaz que no es para todos, es más para los adultos, pero si es buena literatura y es para niños, la pueden leer obviamente los adultos también. Claro. Y yo siempre pienso eso, como cuando preguntan esto, ¿para qué edad es? Si bien se puede pensar edades en relación al desarrollo evolutivo, claro, se puede, claro, conocer que el niño está en evolución, hay capas de sentido. Un niño puede agarrar un libro que en realidad es para leer, pero lo agarra y mira solo las imágenes y empieza a reconocer perro, guau, guau, no sé qué. Y ese es un modo de la lectura, no, claro, podemos privarlo, me parece. Claro, 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 claro. ¿Y qué es lo que tenés en cuenta a la hora de escribir? ¿Cómo empieza? Bueno, qué difícil es esta pregunta, porque yo creo que no sé. De verdad, creo que no sé. Como que lo que me pasa es que de repente me entusiasma algo que me parece buenísimo, capaz que no es buenísimo, pero me viene como un entusiasmo, o me empiezo como o algo me conmueve y me da mucha pena también. Siempre hay algo que tiene que ver con lo afectivo que me hace pensar, me pone a pensar, o un recuerdo que se repite y se repite. Entonces a veces lo que hago es, bueno, voy a darle pelota a esto, ¿no? Porque él tiene esta insistencia. Y ahí es que me pongo como a investigar, digamos, pero no soy de los escritores porque hay gente que dice que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Los de mapa son los que arman todo el plan y después escriben. Yo soy más de brújula. Claro. Yo tengo como algo que perseguir y lo empiezo a perseguir. Y ahí empiezan a aparecer cosas. En ese proceso empieza a aparecer cosas. Después, sí, agarro, el segundo momento es, le armo un mapa, claro, ¿no? Claro, como que hay algo de eso. Claro, claro. No. Pero, claro, lo que pasa es que lo del mapa funciona muy frío, ¿no? Es decir, parece más la escritura un poco catártica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después... Sí, sí. Yo creo que son modos. Como hay distintas personalidades y seres humanos que viven de distinta manera y les queda mejor una cosa que otra, para escribir lo mismo. Hay gente que empieza de una manera y otra de otra. Claro, claro. No sé si una es mejor o peor. Me decías que editaste ya 6 libros. Sí, sí. 6. El primero fue La Ventana de Papel, en 2018. Que ese, por ejemplo, empieza a partir de un recuerdo de infancia en el lago de Lagomar. Mira. Sí, yo iba todas las vacaciones, que mis abuelos tenían una casa ahí, y mi tía me engañaba, me hacía acompañarla a recorrer toda la vuelta, ir hasta el otro lado del lago, que vivía una amiga de ella, pero ella me decía que ahí vivía el abuelo Caperucita Roja para que yo la conociera. ¿Y nunca lo viste? No, yo me sentaba al lado de un viejito que estaba en musculosa y me quedaba ahí esperando que viera Caperucita. A mí el abuelo no me interesaba para nada. Y no venía nunca, hasta que un día descubrí que todo aquello era un engaño, porque la única hija de ese señor era Lidia, la amiga de mi tía, que tenía un moño postizo gigante, y cuando descubrí el moño postizo fue como que descubrí el engaño, y dije, la madre Caperucita no puede ser. Claro, bueno, de ahí saqué esa historia, pero inventé todo un universo fantástico de origami, con el viejito y como con esa niña, y el moño me lo llevé para otro cuento, que está en el segundo que publiqué, que se llama El Moño endemoniado. No, ese es el cuento. El libro se llama Cuentos de Disparate y Terror. Ese es del 2019. Después Simsalabim, Palabras Mágicas. Y después Estrafalarius, Postales de una Vida. Y después Jardín Ambulante. Y este año salió un libro en Estados Unidos que se llama Emma y las abejas, pero va a llegar acá recién en septiembre, octubre. Ya está como circulando por allá, pero está en
inglés y en español. ¿Y qué se dio para que saliera primero en Estados Unidos? Que la editorial es una editorial es una editorial de Estados Unidos y surgió allá porque están queriendo editar autores latinoamericanos y editar en español y en inglés para Estados Unidos, pero también para Latinoamérica. Es como una editorial media nueva. Claro. Y surgió esa oportunidad y me pareció que estaba buenísimo. Claro. ¿Esos libros se pueden encontrar en todos lados? Menos el Emma y las abejas, que hasta septiembre, octubre no va a llegar, pero los otros están en cualquier librería, ¿sí? Perfecto. ¿El celular le está ganando terreno a la literatura infantil? Yo tengo, desde nieto y todo, y lo veo con una generación brava de largar el celular. Bueno, pero yo suelo ser muy optimista y me parece que hay una cuestión de narrativas que están presentes, no solo las narrativas están presentes en los libros. Me parece que generar un TikTok, por ejemplo, implica todo un pensamiento que tiene que ver con la narrativa y con la edición. Entonces, si bien es un formato bien diferente, capaz que hay gente que le parece un espanto lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que hay lógicas de funcionamiento que son, por supuesto, mucho más pequeñitas y concentradas, pero hay un lugar de los niños incluso, pero sobre todo de los adolescentes, en el que están en una posición mucho más creativa también. Y para mí eso es valioso. Y no creo que no lean. No sé tampoco, yo no sé, no podría decir leen más, leen menos, pero no podría asegurar que no leen. De hecho, se publica mucho más que antes. Mirá. Y pasan de la peli al libro o de la serie al libro, y a veces, en general, ¿no? Esto es el caso de los adolescentes. Es muy frecuente que la lectura llegue a través de... Bueno, el fenómeno del Señor de los Anillos, Harry Potter. Crepúsculo, sí. Heartstopper. Perfecto. ¿Cómo son los talleres de expresión escrita para niños? ¿A qué apuntan? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, lo que más me interesa es que primero generar un espacio de confianza en el que sientan que no tienen que hacer algo para mí, sino que van a escribir y crear. Porque eso es como un primer momento de romper, ¿no? Como no es que tengo que escribir, ¿no? Como generar un espacio de confianza en el que ellos se apropien como de ese espacio y puedan como ir largando lo que tienen, lo que imaginan, lo que piensan. No me centro en el inicio tanto en la escritura, sino más bien como en el despliegue de la historia, de los personajes. Una especie de escritura automática, digamos. No, porque la pensamos mucho. Al principio es como más oral, de repente, porque si le decís a un niño que escribe un cuento, le das una hoja y un lápiz, bueno, capaz que alguno lo hace, pero es muy intimidante, lógico. Incluso para los adultos. Lógico, sí. Entonces, en general, empezamos leyendo algo, comentamos o empezamos a jugar, ¿no? con alguna cosa que tenga que ver y a inventar en voz alta. Y una vez que eso ya está aceitado, ahí pasamos como a la hoja. Mirá, claro. Y después, en otro momento, corregimos. Pero no al inicio. Yo siempre les digo, no importa la cursiva, no importan las faltas y vale copiar. Porque cuando uno copia para crear, en realidad se está apoyando en una idea que le interesa y después aparece otra cosa. Claro. Y de alguna manera copiar también es aprender, ¿no? Sí. Y bueno, y después, eso es como el primer momento. Como el taller que yo tengo dura todo el año y se pueden entrar en cualquier momento del año también, porque trabajamos como yo qué sé, creamos libros, hacemos de todo. Claro. Los que ya vienen ya están como con ese modo de funcionamiento, o sea, a partir de ahí podemos pensar cosas para crear. Me imagino que eso también de alguna manera colabora con la escuela, ¿no? Y sí, yo supongo que sí. Claro. Bueno, ¿qué es Tukiti? ¿Cuándo nació? Es un sonido, es una expresión. Nació la semana pasada. Está de estreno. Tukiti es un portal de literatura infantil y juvenil nuevísimo que tiene la intención de ser como una referencia en el sentido de que quienes estén interesados en encontrar reseñas de libros o análisis vinculados a la mediación de la lectura, cómo compartir un libro, no solo qué libro, sino cuáles son los modos de encontrarse, o que quiere conocer autores, por ejemplo, escritores, ilustradores,
pueda tenerlo allí. Es un portal que tiene varias secciones. Una es de reseñas, donde ahí iré subiendo reseñas de libros, no solo novedades, de repente también libros que están buenísimos que fueron publicados hace un tiempo, pero está bueno claro. que se mantenga su lectura. Después otra parte de reseñas, esas las reseñas de entrevistas, donde entrevisto escritores, ilustradores, editores, mediadores, gente vinculada a la literatura infantil juvenil. Una parte de invitados, porque me interesa que haya como pensamiento, reflexión de otras voces, que no se hace solo yo. Entonces, en ese espacio invito a gente. En este primero está Gabriela Mirza, que ella tiene una biblioteca en Los Pinos, en Colonia, se llama El Sonido de los Libros, y viajó hace poco a Colombia a formarse con Yolanda Reyes, que es una referente en este mundo de las bibliotecas y del mundo de los libros para bebés. Entonces ella cuenta un poco la experiencia y piensa en torno a los libros y los bebés y cómo aproximarlos. Perfecto. Y después otra parte de notas, no terminé de ver. No, y después otra parte de notas que es que es más analítico y reflexivo, quizá más específico para la gente vinculada como a los docentes o a la mediación de la lectura. Porque mi intención era generar un espacio al que se pudieran acercar no solo los especialistas o la gente interesada, sino la gente que quiere acercarse a los libros, claro, ¿no? Como generar ese mundo del lenguaje, poder acercarme a distintos tipos de intereses. Perfecto. Y para ir a la página, a la web, como Tukiti Portal y ya está. Lo googleas y ahí ya te aparece. Y Tukiti le puse porque es como el sonido de la celebración en el juego de la bolita. Claro, cuando sí. Una bolita le pega a la otra, Tukiti. Es notable eso. Además me encantó realmente. Bueno, y para comunicarse contigo por los talleres de expresión o lo que sea, ¿cómo puede ser? Los talleres de expresión escrita, los que estoy dando ahora son en Montevideo, en Espacio Hiedra, que no me sé el número ni nada, pero también pones Bosque de Historias, se llama. Bosque de Historias, Espacio Hiedra, lo googleas y ahí te aparece. Perfecto. Y bueno, y también están en las redes Espacio Hiedra y Tukiti, lo pueden encontrar por ahí. Perfecto. Bueno, Virginia Mórtola, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, pero un placer enorme venir y pasar un rato de la mañana con ustedes. Muchas gracias. Gracias.